Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, que hoy va a estar basada en un versículo muy pero que muy interesante, que es el versículo 32 del capítulo 15 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Comenzamos hoy con un episodio de la vida de Jesús muy interesante que creo que nos va a llevar seguramente unas 2 semanas a estudiarlo. Es un pasaje donde, curiosamente, muchos confunden con otro pasaje que ya sucedió anteriormente, allí en el capítulo 14 de Mateo, desde el versículo 13 en adelante, donde el Señor multiplicó 5 panes, 2 peces, para dar de comer a una multitud de unas 5.000 personas. Pero aquí tenemos 7 panes y unos pocos pececillos para unas 4.000 personas. Y aunque es cierto que es bastante similar lo ocurrido, vuelvo y repito, no es el mismo pasaje. Aquí encontramos a Jesús rodeado por una multitud de miles de personas, donde llevaban acompañándole unos 3 días, mientras Jesús enseñaba la palabra de Dios. Y parece ser que esta multitud pues tenía sus recursos para poder comer, ¿verdad? Pero llegó un momento que se agotaron, llegó un momento donde todo escaseó, y es ahí cuando Jesús empieza a tener compasión de la gente. Y me gusta mucho cómo comienza este versículo, porque encontramos al Señor llamando a sus discípulos para transmitirles esta información, para que ellos también sepan lo que Jesús está sintiendo en ese momento. Jesús les dice: tengo compasión de la gente porque no tienen que comer. Y este es un dato muy interesante, porque aquí se nos enseña que Jesús no solamente está preocupado por la salvación de nuestras almas, que lógicamente eso es lo más importante, sino que también el Señor está interesado en nuestro bienestar físico. La Biblia enseña en esa tercera carta que Juan escribe en el versículo 2, que Dios desea que nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Lo principal para Dios es la salvación de nuestra alma, pero también Él se ocupa de todas las demás cosas. Se ocupa de proveernos de todo lo necesario. Pablo enseñó a la iglesia de los filipenses allí en el capítulo 4 y en el versículo 19 que nuestro Dios suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que cuando vio a la gente en ayunas, cuando Jesús vio a toda esa multitud sin comer, sintió compasión. Una compasión que, cuando estudiamos esta palabra, es como un dolor que nace del interior de las entrañas. No estamos hablando de una emoción, de un sentimiento simplemente, sino de algo que desde su interior le estaba impulsando a hacer algo. Creo que tiempo atrás ya hemos explicado, si no me equivoco, la diferencia entre misericordia y compasión. La compasión simplemente es cuando algo te da lástima, cuando algo te da pena, pero bueno, solo te quedas con ese sentimiento. Mientras que la misericordia es esa tristeza que tienes, que sientes, pero que te lleva a hacer algo por eso que tienes pena. Y el Señor, en medio de la necesidad de toda aquella gente, veremos en los próximos días cómo operó un precioso milagro de alimentación, de multiplicación de los alimentos. Y esto es debido a que Jesús no es indiferente a nuestras preocupaciones. El Señor no vive ajeno a nuestras necesidades, sino que siente compasión hacia nosotros y obra a favor de nosotros. Ahora bien, no solamente quiero hablar de la compasión que tuvo Jesús por la gente, sino que quiero resaltar la pasión que tenía la gente hacia Jesús. Este versículo nos muestra que toda esta multitud llevaba con Jesús 3 días y que ya no tenían para comer, pero que aún así permanecían con Jesús.
Y sin embargo, date cuenta que no encontramos ni una sola palabra de queja por parte de la multitud. La Biblia por lo menos no registra ni una sola palabra de queja cuando vieron que no tenían alimentos. ¿Y sabes por qué sucede esto? Porque cuando uno está con Jesús puede vivir en completa paz porque sabe que Dios lo está cuidando. La Biblia dice en el Antiguo Testamento, allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3, que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Cuando las personas viven sin Jesús, siempre viven angustiadas, viven en desesperación, viven totalmente preocupados por qué han de comer, qué han de vestir. Pero cuando uno está juntamente con Jesús es totalmente diferente. Nosotros vivimos plenamente confiados en que Dios se encargará de todo. Y por último quiero resaltar cómo Jesús está pendiente aún de cosas que quizá nosotros todavía ni las imaginamos. El Señor dijo en este versículo que no quería enviar a la gente en ayunas, no vaya a ser que desmayasen en el camino, dice el Señor. Jesús se anticipó a lo que podía suceder. Cuando quizá la multitud no estaba ni siquiera pensando en el camino de regreso, ya Jesús estaba trabajando para que en ese camino de regreso todo estuviera bien. Y esto nos enseña una vez más cómo Dios lo tiene todo bajo control. Nos enseña cómo al Señor no hay nada que se le escape de su control. Escucha esto. Si vas caminando juntamente con Dios, nunca desmayarás en el camino. Puede ser que te canses, puede ser que enfrentes situaciones difíciles, incluso extremas, puede ser que te toque vivir experiencias muy complicadas, pero con Jesús nunca desmayarás en el camino, porque Él te está guardando. Este versículo nos invita nuevamente a seguir confiando en el poder de Dios, a seguir descansando en esa preciosa esperanza que tenemos todos los cristianos. Y es que hay un Dios todopoderoso que nos cuida y nos provee de todo lo que nos falta para que nunca desmayemos en el camino. No solamente nos provee para que espiritualmente estemos bien, sino que también el Señor nos provee en todas las áreas de nuestra vida, para que así podamos continuar en este caminar cristiano, siempre fortalecidos. Quiero terminar en esta mañana con estas palabras tan llenas de esperanza que Pedro nos transmite allí cuando escribe su primera carta en el capítulo 5 y en el versículo 7, cuando dice que nosotros podemos y debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús tiene cuidado de ti y de mí. Él nos cuida, nos protege y nos provee de todo lo necesario en nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos proteges. Tú no permites que desfallezcamos en el camino, que desmayemos en este caminar, sino que tú siempre estás proveyendo para los tuyos, para tus hijos, para nosotros. Gracias porque eres un Dios que tiene compasión, que tiene misericordia hacia nosotros. Gracias, mi Dios, por proveernos de todo lo que nos falta. Queremos presentarnos de ti como cada día hacemos, Señor, pidiendo tu bendición, pidiendo que nos guardes y nos bendigas, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante. Si así Dios vuelve a regalarnos esta bendición, este privilegio, porque no tiene otra palabra, este privilegio de poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que cada lunes te pido que por favor compartas conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia. Pon aquí en los comentarios, así no solamente aprendo yo, sino también todos aquellos que estamos siempre pendientes de estos devocionales. Comparte por aquí en este canal, en estos comentarios, de qué se predicó ayer en tu iglesia. Házmelo saber, así voy a aprender dos cosas. Voy a saber si ayer te congregaste, que es lo más importante, y lo segundo, voy a aprender algo más de la palabra del Señor. Hazme partícipe de esa preciosa enseñanza que seguramente ayer tu pastor estuvo predicando en la iglesia. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.